Esta es la historia de So Hye-yeon, una chica que desde pequeña estaba dispuesta a hacer lo necesario con tal de ganar. Esto la llevó a ser muy competitiva y un tanto egoísta. Un día su exnovio se iba a casar y como era su compañero de trabajo tuvo que ir pese a que no le agradaba la idea, sobre todo por la parte de regalarle dinero, ya que en la cultura coreana se cree que debes dar tanto como quieras recibir. Es por eso que al dar el regalo se anota el nombre. Esto hace que los invitados se vean prácticamente obligados a gastar mucho dinero. Cuando va a felicitar a su ex nos enteramos de que se había casado tan solo 6 meses después de que habían terminado. Ahora conocemos a Kim Hyuk, un chico huérfano que era considerado como un Buda joven por la forma amable en la que se expresa. Mientras hacía su entrevista, uno de los encargados le pregunta a una chica qué haría si uno de sus jefes la toca por error. Ella dice que lo reportaría, pero esa no es la respuesta que estaban esperando. En eso Hyuk dice que eso es discriminación y que están cometiendo un crimen sexista. Debido a esto los encargados terminan la entrevista. Al salir Hyuk se disculpa con ellos, pero los muchachos le dicen que no se preocupe y más bien le agradecen por abrirle los ojos, ya que esa empresa no era lo que parecía. De vuelta en la boda, Hye-yeon recuerda cómo es que hace tan solo 6 meses el gerente An le rogaba para no terminar con él, y ahora estaba a punto de casarse enfrente de ella. Pero cuando ve las fotos en el video se entera de que llevaban saliendo un año, lo que significa que 6 meses antes la había estado engañando. Esto hace que Hye-yeon se ponga realmente furiosa e imagina cómo podría arruinar su boda si decía la verdad, pero como ella era una buena mujer, mejor no dice nada. Y como recompensa atrapa el ramo de la novia. Al llegar a casa conocemos a sus hermanas adoptivas, la escritora Yaon y Huison. Ellas le reclaman por no decir nada, pero Hye-yeon les contesta que le dolió más darle dinero que el hecho de que la haya engañado. Es así como nos enteramos que ella siempre había sido una mujer muy exigente, y si sus parejas no le aportaban nada de valor, los terminaba dejando. Ahora nos enteramos que Hyuk era bastante popular en la zona, porque además de ser considerado un Buda, era el héroe local, ya que siempre ayudaba a las personas sin recibir nada a cambio. Debido a esto todos lo consideraban un ángel. Luego nos enteramos de que no todo el mundo lo quería, la única persona a la que le caía mal era Hye-yeon, y él con la única persona que no era amable era con ella. Por alguna razón ambos se detestaban. En medio de una discusión Hye-yeon le dice que si no puede ser amable mejor se busque otro empleo, y Hyuk contesta que lo hará tan pronto como ella consiga marido. Al día siguiente, la escritora Yaon había terminado 2 capítulos de su novela, pero cuando ve los comentarios la mayoría eran de odio, excepto uno que hacía que todo su trabajo valga la pena. Ahora conocemos a la familia Bok, los dueños de la empresa donde trabaja Hye-yeon. El señor Bok quería educar a su hijo, pero al final su esposa siempre terminaba protegiéndolo, ya que él era su único hijo. El señor Bok amenaza al presidente Hyun con casarlo a la fuerza si no logra ser la empresa número 1 en su sector en el lapso de un año, cosa que para él es prácticamente imposible. Luego conocemos al secretario Hayul, el cual estaba harto de su jefe y quería que lo cambie a otro puesto, pero el presidente Hyun no quería que lo deje, así que le cuenta lo que le pasa, y el secretario Yu le dice que eso es imposible, que no logrará casarse en el lapso de un año, a menos que sea un matrimonio arreglado. Más tarde nos enteramos que los casados reciben un trato especial en las empresas de Corea, porque les dan 3 millones de wones como felicitaciones, 2 semanas de vacaciones y además 1 millón de wones por cada hijo que tengan, y así muchos otros beneficios más. Tiempo después el gerente An había vuelto de su luna de miel. Hye-yeon va a hablar con él y le reclama por haberla engañado. Él le contesta que fue lo mejor para ella, ya que así él no sufrió tanto cuando ella lo dejó. Hye-yeon molesta le pide que le regrese el dinero que le había regalado. Él le contesta que se lo dará el día que se case. Es por eso que decide tomar medidas más extremas y se hace amiga de su esposa, la señorita Jim. Al enterarse el gerente An va rápidamente a buscarlas para evitar que le cuente la verdad, pero cuando las encuentra resulta que todo era una falsa alarma. Ella no era tan mala, solo quería que le devuelva su dinero. Él implora que no le diga nada y le dice que su esposa administra todo su dinero, por lo que no puede darle esa cantidad ahora, así que le vuelve a decir que le dará todo cuando ella se case, y al final Hye-yeon no tiene más opción que aceptar.
Ahora vemos que el secretario Yu quería hacer un concurso para que los empleados solucionen el problema de ventas de la empresa, y para motivarlos propone que el ganador reciba un buen ascenso. El presidente Hyun está encantado con la idea y le dice que por esa razón no puede dejarlo ir. Cuando Hae-yeon se entera estaba muy emocionada por participar, pero su amiga le dice que ese concurso no es para ella, porque no aceptan mujeres solteras en el equipo del presidente. Pero si estuviera casada probablemente ella ganaría ese ascenso. Decepcionada del injusto sistema se pone a beber, y en eso se le ocurre una brillante idea, y para eso necesita un compañero, así que le propone a Hyuk ser su novio, pero de mentira. Él casi acepta hasta que vio que ella estaba ebria, por lo que le dice que su abuelita le aconsejó buscarse una mujer modesta y dulce, y Hyuk conocía a Hae-yeon desde hace bastante tiempo, así que sabe que ella no es para nada así. Al día siguiente nos enteramos de que la esposa del gerente An es una muy buena amiga del presidente Hyun, porque sus padres eran amigos y ellos se conocían desde pequeños. Luego el secretario Yu intenta renunciar otra vez, pero el presidente Hyun le dice que el destino los ha reunido y por ningún motivo lo dejará ir. Más tarde Irim llama al gerente An y a Hae-yeon para una reunión de urgencia, porque las propuestas que ambos habían presentado eran muy parecidas. Resulta que la idea originalmente era de Hae-yeon y el gerente An se la había copiado, así que ahora deben llegar a un acuerdo para que no queden descalificados. El gerente An le dice que debería renunciar y dejarle la idea a él, porque ella no estaba casada, y si participa no podrá ganar, porque ninguna mujer soltera trabaja cerca del presidente. Así que se le ocurre la grandiosa idea de casarse por interés, pero esta vez de verdad, para poder ganar el concurso y que el gerente An no se quede con su idea, sin mencionar los otros beneficios. Así que nuevamente va con Hyuk para proponerle un buen negocio, pero él le dice que ya no debería beber tanto y la despacha. Cuando vuelve a casa busca todas las invitaciones de las bodas a las que su madre había asistido, porque ahora era su turno de pagar por la boda de su hija. Su amiga Huison estaba en contra y no le parecía correcto que ella hiciera eso solo por dinero, pero Hae-yeon le dice que no importa, porque después de todas formas se puede divorciar. Ahora nos enteramos que Hae-yeon nunca estuvo de acuerdo con que su madre tuviera una casa de acogida, porque sentía que los demás niños les robaban el cariño y la atención de su madre. Es por eso que creció siendo un poco egoísta. Al día siguiente Hae-yeon seguía empeñada en casarse, así que fue a buscar salones de bodas disponibles, pero todos eran muy caros y ya estaban reservados, excepto uno en el cual los novios habían cancelado su compromiso. Pero antes de firmar el contrato la llaman desde el asilo y le dicen que su madre había estado muy violenta los últimos días. Como ella no contestó, Huison tuvo que ir a verla y ahí se entera de que su madre adoptiva tenía demencia. Ella le reclama por no contarle la verdad, pero Hae-yeon le dice que no quería que la vea en ese estado. Luego ambas se reconcilian, pero Huison le dice que aún no le parece correcto que se case por interés, pero como es su hermana no le queda de otra más que apoyarla. Por la noche nos enteramos que el amigo de Hyuk era un hombre que acepta citas por dinero, y Hae-yeon quería contratarlo a él para que se haga pasar por su esposo. Al ver esto, Hyuk le rompe el celular para que no pueda aceptar ese negocio. Al día siguiente el muchacho decide aceptar su propuesta, pero antes debe comprobar si su corazón late más rápido cuando él se acerca. Ella le dice que de ninguna forma, así que acepta ser su esposo con una condición: debe cuidar a su gata por una semana. Ella acepta y entonces tienen un trato. Hae-yeon ya había conseguido prácticamente todo, así que ahora debe escoger el vestido de novias, pero esta es una actividad que se debe hacer con sus amigas, pero como ninguna podía, tenía que hacerlo sola, así que aprovecha para preguntarle a Hyuk cuáles eran sus medidas, pero él le dice que mejor irá con ella, y cuando la ve con el vestido de novias, queda impactado, pero por lo feo que era el vestido. Ella dice que quiere llamar la atención de todos, y que nadie lo recuerde a él, ya que es un hombre joven y no quiere que cuando se case de verdad recuerden su boda falsa. Ahora vemos que la escritora Yaon conoce a su más grande fan, la que siempre dejaba buenos comentarios en sus obras, y además, como era una mujer rica, quiere financiar la adaptación de un drama, pero en medio de su plática ve a su más grande inspiración, el secretario Yu, y la señora ve a su hijo, así que ambas se esconden para que no las vean.
De vuelta en la tienda de vestidos, el gerente An y su esposa también estaban ahí, por lo que le proponen a Haeyeon ayudarle a escoger su vestido de novia. Ella les dice que no se preocupen porque ya escogió el suyo. En eso Hyuk dice que ya se cambió, y cuando lo ven, todos quedan impresionados por su belleza, sobre todo Haeyeon, que siempre lo había considerado un chico no muy agraciado. Irin y la encargada son las más contentas, porque ven cómo Hyuk se prueba todos los trajes. Esto pone celoso al gerente An, que intenta burlarse por lo joven que se ve, pero Hyuk no se deja y se porta como todo un hombre frente al gerente An. Pero Haeyeon, lejos de estar contenta, está molesta, porque ahora sus planes se han arruinado, ya que él es muy guapo y todos en su boda recordarán su rostro. En eso le cuenta por qué no presume su belleza. Resulta que su abuela siempre le había dicho que triunfar por su belleza sería vergonzoso, ya que su madre lo había hecho, y como resultado tuvo un hijo con un hombre casado. Ahora vemos que el gerente no dejaba de pensar en su ex y en su guapo novio. En eso su esposa le dice que ahora está más tranquila, porque pensaba que a él le podría haber gustado Haeyeon, ya que parecía ser su tipo. Después la madre del presidente Hyun estaba leyendo su novela erótica favorita. En eso llega su hijo y tiene que calmarse rápidamente para decirle que debe tener cuidado y que debe ser prudente todo el tiempo para que su padre pueda dejarle toda su empresa. Pero él no se preocupa por eso, porque era hijo único, o eso es lo que creía. En la empresa Haeyeon se encuentra el presidente, y como estaba repartiendo sus invitaciones de boda, no tiene más opción que darle una a él y al secretario Yu. Luego les reparte sus invitaciones a sus demás compañeros, porque entre más invitados, más dinero podrá ganar. En su reunión todos ya se habían enterado de lo guapo que era su novio, pero en la invitación no había fotos de él. En eso le preguntan cómo le propuso matrimonio. Ella le dice que fue muy romántico, pero el gerente An se burla porque no ve el anillo en su mano. Ella le contesta que eso también es una sorpresa, y si quieren descubrirlo deben ir a su boda. Por la noche le pide a Hyuk que le proponga matrimonio. Él le dice que la que se quiere casar es ella y que no necesita hacer eso. Ella le dice que eso es necesario para que su matrimonio sea creíble. Además le dice que piensa en su nena. Los chicos de afuera piensan que tenía una hija y que no se quería hacer cargo, pero en realidad era su gata. Así que el día siguiente no tiene más opción que hacerlo sola. Va a comer a un buen restaurante y empieza a grabarse como si estuviera con su novio. Esto con el propósito de crear recuerdos falsos para que pueda poner en el video de su boda. Pero sus amigas le dicen que muy bonito y todo, pero que se ve muy falso. No se ve como una mujer que esté realmente enamorada. Luego tiene que ir a comprar los anillos de bodas, pero solo compra el de ella, ya que el del novio lo va a alquilar por unos días. Y cuando va a contarle a Hyuk, alguien la encierra y apaga todas las luces. Resulta que era la romántica propuesta de matrimonio de su falso novio. Lo había hecho con yogures y además había conseguido los dulces que a ella tanto le gustaban, pero que ya no se fabricaban. Ella queda impresionada por todo el esfuerzo que había hecho su falso novio para hacer una falsa pedida de mano. Después Hyuk le dice que esta es su última oportunidad para arrepentirse, pero Haeyeon dice que no lo hará, porque todo habrá valido la pena cuando se gane ese concurso y ese ascenso que tanto quiere. Cuando logre ser ejecutiva, eliminará esa regla que impide que las mujeres solteras trabajen con el presidente, para que de esta forma ninguna mujer pase por lo que ella pasó. Por otro lado, el presidente Hyun, por error, agarra la tablet de su madre y lee la historia erótica que estaba leyendo. Al enterarse de que eso era lo que leía su madre, queda traumatizado. Días después, por fin llega el día de la boda. Todo estaba planeado para que nadie sospeche de que era una boda falsa, pero cuando el gerente An ve a Haeyeon no puede evitar sentir algo. Además, habían escondido a Hyuk para que aparezca el menor tiempo posible, porque no quería que nadie recuerde el rostro de su guapo novio. La madre de Haeyeon también había ido, y al parecer por ese día se había recuperado, y estaba muy contenta. Todos sus hijos adoptivos la querían mucho, y por eso también habían ido a verla. Pero antes de hacer la caminata nupcial, Haeyeon ve a una novia con su padre, y no puede evitar pensar en su padre fallecido. De camino al altar, todos admiran al guapo novio,
y al terminar la ceremonia la escritora se encuentra con su más grande inspiración, el secretario Yu, su amor platónico de la secundaria. Ambos se reconocen y empiezan a platicar sobre sus vidas. Ahí se entera de que ya había conocido a Hyeon en el pasado, cuando fue a la escuela en lugar de su madre, porque la escritora Yaon se había metido en problemas y ella le ayudó a que no reprobara. Por otro lado, el presidente Hyun se había encerrado todo el fin de semana para leer la historia completa. Esto lo había puesto furioso, porque no podía creer que alguien pudiera escribir algo tan vulgar, así que escribe varios comentarios expresando su odio. Al salir del salón, Hyuk y Haeyeon se estaban despidiendo. En eso llega el gerente An con su esposa y les dice que ellos también irán al hotel donde se hospedarán, por lo que les dice que se verán ahí. Por eso que Hyuk no tiene más opción que ir con Haeyeon para pasar su noche de bodas con ella. Pero él quería dejarla y después irse, pero el gerente An y su esposa se quedarían en la habitación de al lado, por lo que no tiene más opción que pasar la noche con ella. Adentro, Haeyeon le dice que escoja si va a ser un ángel o un demonio, porque ella, como es mayor, tiene que saber qué tan experimentado está el pequeño Hyuk. En eso, él le demuestra que no es tan inocente como se ve, y ella casi cae rendida ante sus encantos. Mientras tanto, el presidente Hyuk estaba en el hospital, porque leer toda la historia realmente le afectó. Ahí el secretario se entera de que el protagonista tiene su nombre. Debido a esto, el presidente dice que de ahora en adelante se dedicará a acabar con la carrera de la autora de esas historias tan explícitas. De vuelta al hotel, Hyuk y Haeyeon hacen lo que toda pareja debería hacer la noche de bodas: contar todo el dinero que habían ganado. En eso ella le dice que quiere saber más sobre él, ya que Hyuk no le cuenta nada de su vida personal. Entonces él le cuenta que su madre está en Canadá, se volvió a casar y su nueva familia no sabe de su existencia. Es por eso que no quiere llamar la atención, para no meterla en problemas, ya que él es producto de una infidelidad. La escritora Yaon se había enterado de que alguien estaba bajando la calificación de sus obras, porque ese alguien estaba publicando muchos comentarios de odio. Cuando va a leer los malos comentarios, uno de ellos le afecta mucho, tanto que decide tomar acciones legales. Al día siguiente, Haeyeon debía ir a su luna de miel y Hyuk por fin sería libre, pero Haeyeon le dice que ahora será libre, que vaya donde quiera, que conozca a quien quiera conocer y que viva su vida a su manera. En el avión, ella abre la nota que le había escrito Hyuk, donde le desea mucho éxito y felicidad, y espera que un día se case con la persona que realmente ama. 3 meses después, Haeyeon había ganado el concurso y el gerente An había quedado en segundo lugar, por lo que ahora ella tendrá ese merecido ascenso. Además, la escritora Yaon pronto iniciará su drama, y su demanda contra el presidente Hyun por fin procedió. El señor Bok se había enterado de eso, por lo que muy enojado va a disciplinar a su hijo, y le exige que solucione esto antes de que la prensa se entere. Debido a esto no pudo ir a la entrega de premios que estaba prevista, por lo que lo hacen rápido y después se van a celebrar. Todos felicitan al gerente An por haber ganado el segundo lugar, pero se les olvida que Haeyeon había ganado el primer lugar. Al terminar de festejar, ve a un chico muy parecido a Hyuk y lo golpea pensando que era él, porque resulta que después de que se despidieron en el aeropuerto no ha sabido nada de él. Es como si hubiera desaparecido. Por la mañana nos enteramos que Haeyeon seguía cuidando de la gata de Hyuk. Esa era su excusa perfecta para seguir buscando a Hyuk. Luego vemos como la escritora Yaon se había vestido de manera extravagante para ir a confrontar a su hater, pero por su parte el presidente Hyun se había vestido como un vagabundo para parecer un hater sin clase y que la escritora Yaon no lo meta a la cárcel. En la estación lo obligan a leer todos sus comentarios en voz alta para que escarmiente por lo que hizo. Al salir, la escritora lo graba y quería darle una lección, pero se cae y al recoger su teléfono, el presidente Hyun se entera de quién es ella. Al sentirse atrapada, la escritora se echa a correr. Es por eso que llama a Haeyeon para que vaya a recogerla. Cuando llega se encuentra con el presidente Hyun. Él intenta hacerse loco, pero el secretario Yu grita su nombre y ya no puede seguir fingiendo. Es por eso que para disimular la felicita por haber ganado el concurso y luego se va. Ahora vemos que la escritora estaba en shock porque pensó que su hater sería un loco desquiciado y no una persona normal y amable.
Tiempo después, el secretario Yu tenía un día libre e iría a ver a una amiga. Esto pone celoso al presidente y decide seguirlo. Cuando lo ve, se entera de que su amiga era la escritora Yaon. Por otro lado, los nuevos empleados habían llegado a la empresa y entre ellos estaba el guapo Hyuk, el cual se acerca a Hae-yeon y le dice que le extrañó mucho. Además, nos enteramos que él ya conocía a su madre desde hace mucho tiempo y era como un querido hijo para ella. Además, resulta que había ido a trabajar a la empresa porque el asistente del señor Bok prácticamente lo había obligado. Si no lo hacía, revelaría la identidad de su madre y que tuvo un hijo con un hombre casado. En la empresa, Irin le pide ayuda a Hae-yeon para guiar a los nuevos trabajadores. Además, le dice que el chico nuevo se parece mucho a su esposo, pero ella le dice que eso no puede ser posible porque su esposo está en Canadá y aparte es mucho más guapo. Durante la presentación, ella dice que será dura con ellos y que no aceptará ni el más mínimo error, esto para intimidar a Hyuk. Luego, él explica lo que pasa, pero ella le dice que nadie puede enterarse de que es su falso esposo, porque podría meterla en problemas, y si lo hace hará otra ceremonia. Pero esta vez será real, porque será su funeral. Más tarde le cuenta todo a la escritora Yaon. Ella piensa que consiguió el empleo solo para chantajearla. Curiosamente, el presidente Hyun piensa lo mismo, pero de ella, que se acercó a su secretario solo para chantajearlo a él. Mientras tanto, los nuevos empleados tenían una actividad para promocionar su nuevo producto. Es por eso que Hae-yeon decide hacer que Hyuk sea la botarga, para que sus resultados sean bajos y lo cambien de lugar o lo despidan. Pero cuando termina su turno, su belleza nuevamente lo salva. Todos quedan encantados con su rostro y con lo sexy que se ve cuando suda, así que las madres hacen fila para que él las atienda, por lo que sus resultados son los más altos. Luego Hae-yeon ve a un niño lastimado. Cuando se acerca a hablar con él, le pregunta qué le pasó. El niño estaba muy mal, pero le dice que se cayó jugando y que no lloró porque es un niño valiente. Entonces decide tomarle fotos como evidencia, pero el padre del niño los había visto, por lo que rápidamente le exige que borre las fotos que le había tomado. Ella quería llamar a la policía, pero el hombre la ataca. Es ahí cuando Hyuk los ve y corre a salvarla, pero el hombre era muy terco e inicia una pelea. Pero lo que no sabía era que Hyuk era muy buen luchador, pero antes de acabar con él, tiene que detenerse porque el niño llorando le pide que ya no le pegue a su padre. Luego los tres son enviados a la comisaría. Ahí el señor dice que no le importa ir a prisión, que ellos deben ser los que estén preocupados, porque podrían perder sus trabajos. Pero en eso llega la abogada de la empresa y le dice que ellos respaldan a sus empleados, por lo que rápidamente solucionan todo. Ahora nos enteramos que la abogada había ido a salvar a Hyuk, por órdenes del dueño de la empresa. Más tarde Hae-yeon cura las heridas de Hyuk mientras le agradece por salvarla, y sobre todo por golpear a ese mal padre. También le pregunta dónde aprendió a pelear así, y Hyuk contesta que le enseñó su abuelita, porque como él era huérfano tenía que aprender a defenderse de los demás chicos. En la casa de Hae-yeon, su hermana le reclama por haberse casado. Su novio ahora también se quiere casar, pero cuando se lo propuso, Hui-sun se dio cuenta de que ya no quiere casarse. No cree que esa deba ser la meta de una pareja. Al día siguiente, el padre del presidente Hyun quiere que su hijo firme un documento donde reconoce todos sus errores y acepta su castigo, pero él no quiere hacerlo, así que su padre lo amenaza y le dice que si no firma lo sacará de su testamento y él ya no será el presidente de su compañía. Pero su madre una vez más lo salva y le dice que no tiene que hacer lo que su padre le pide. Luego en el gimnasio, el presidente Hyun era más débil de lo que parecía, por lo que su entrenador le dice que debería tener un motivo para entrenar, como el señor que quería cargar a su nieta hasta que entre a la primaria, o mejor debería cambiar de disciplina. Por otro lado, la escritora Yaon había recibido cartas de disculpas de su hater, y se enteró de que no podía enviarlo a prisión, por lo que solo le queda aceptar sus disculpas. Al salir de la estación se encuentra con el presidente Hyun. Ella le dice que nunca aceptará sus disculpas. Él contesta que está bien y que no las necesita, pero aún así está muy arrepentido y quisiera hacer algo para que ella lo perdone. Entonces ella le dice que debería morirse, tal vez así lo perdone. Luego, mientras recoge las cartas, un camión casi lo atropella, pero la escritora Yaon se había desmayado antes de verlo, por lo que el presidente va corriendo a ayudarla,
y por fin encontró la motivación que necesitaba para hacer ejercicio. Por la noche Hae-yeon y sus subordinados van a beber. Al terminar le dice a Hyuk que debe tener cuidado, pero él no entiende por qué nadie puede enterarse que están casados. Ella le contesta que si se enteran ya no será la directora Hae-yeon, sino la esposa del novato Hyuk, y todo lo que haga, bien o mal, se reflejará en ella. Cuando llegan a casa ven un hombre en la puerta. Ambos piensan que se trata del padre golpeador, pero se llevan una gran sorpresa al enterarse de que es el gerente An, que estaba completamente ebrio. Hyuk quería llamar a su esposa para que se lo lleve, pero Hae-yeon no quería molestarla, porque podría sospechar de ellos. Al escuchar esto, Hyuk pregunta si todavía siente algo por él, y ella le contesta que ese no es asunto suyo. Luego le pide que se vaya, pero Hyuk vuelve y se lo lleva cargando. Al día siguiente, Irin le dice a Hae-yeon que tiene malas noticias. Alguien la había denunciado por acoso laboral. Resulta que el amigo de Hyuk los había escuchado hablar afuera del karaoke y escuchó las duras palabras que le dijo, de cómo debería vestir y que no debería cometer errores. Y como estaba ebrio, exageró las cosas. El comité disciplinario estaba muy decepcionado y quería ponerle la mayor sanción posible. Pero antes de que eso pase, entra Hyuk y le dice que él no es ninguna víctima, sino más bien es el esposo de la directora Hae-yeon. El comité disciplinario piensa que lo favoreció para que se quede en su equipo, pero al ver el reporte de evaluación se da cuenta de que en realidad fue muy dura y exigente con él, por lo que todo el asunto queda cerrado. Por otro lado, la escritora Yaon despierta en un hospital muy lujoso y a su lado está el presidente Hyun. Ella se asusta mucho porque pensó que había muerto, pero cuando recapacita le reclama por llevarlo a un hospital tan costoso. Le dice que no verá esto como un acuerdo, por lo que le quiere pagar el precio de la habitación, pero costaba más de 1.000.000 de wones, por lo que mejor decide dejar que el presidente pague. Al salir tampoco tenía dinero para el taxi, por lo que deja que el presidente pague de nuevo. Volviendo con Hae-yeon, toda la empresa se había enterado de que ellos eran esposos, por lo que ahora deben transferir a Hyuk a otro departamento. Pero él no estaba enojado por eso, sino porque su falsa esposa no confiaba en él. En cambio, él sí confiaba en ella. Así que Hae-yeon, para disculparse, decide hacer un ejercicio de confianza, y así logran hacer las paces. Pero más tarde se entera de que el empleado que la denunció había renunciado, y no solo eso, sino que se llamaba Bok-hyun, por lo que parecía ser familia directa del dueño de la empresa. Esto significa que debe arreglar las cosas antes de que todo empeore, por lo que al salir del trabajo van a buscarlo a su casa para disculparse, pero el chico estaba muy avergonzado por haber confundido las cosas y no quería verlos, pero Hyuk era su mejor amigo y su madre lo quería mucho, por lo que al final logran hacer las paces. Por la mañana el asistente de su padre había ido a verlo, porque recién se enteró que estaba casado y no entendía por qué vivía lejos de su esposa. Le dice que tal vez se están divorciando y es un buen momento para deshacerse de ella, pero entonces Hyuk le contesta que ese no es su asunto y que mejor no se meta con ella. En el trabajo todos hablan de los esposos y de por qué no venían a trabajar juntos, si supuestamente eran recién casados. Así que Hae-yeon le dice que deben ir juntos todos los días, para que nadie sospeche nada. En la oficina sus compañeros de trabajo le dicen a Hyuk que las buenas vibras y el buen ambiente dependen solo de él, porque debe mantener a la directora Hae-yeon contenta en casa, así que todos lo animan a que dé su mejor esfuerzo. Después, los demás directores la felicitan por casarse con un hombre joven y guapo, y le dicen que debe esforzarse para quedar embarazada pronto. El fin de semana, Hae-yeon le cuenta a sus hermanas lo que pasó. Luego la escritora Yaon les cuenta que al final llegó a un acuerdo con el presidente Hyun. Él debe hacer varias horas de servicio comunitario al orfanato al que iba cuando era pequeña, orfanato al que también iba Hyuk como voluntario. El presidente quería arreglarlo todo con dinero, pero la directora le dice que su dinero y sus influencias no funcionan ahí, así que mejor le sugiere lavar la ropa lo antes posible, para que pueda terminar antes de que anochezca. El presidente no entiende por qué deben secar la ropa al sol en vez de usar la secadora. Hyuk dice que los huérfanos deben sentir el olor del sol, ya que al no tener padres no conocen su aroma, y esto hará que por lo menos tengan un buen recuerdo de su infancia. Al oír esto, el presidente no puede evitar sentir admiración por Hyuk. Al terminar el día le manda fotos a la escritora, como evidencia de su arduo trabajo. Al día siguiente Hyuk va a recoger a Hae-yeon en su auto nuevo. Ella pensaba que era un chico sin dinero, por lo que al verlo empieza a sospechar de él.
De camino al trabajo, Haeyeon le pregunta por qué compró el anillo. Hyuk no sabe qué responder, por lo que todavía es más sospechoso. Pero rápidamente cambiamos de escena y ahora nos enteramos que la empresa había organizado una rueda de prensa por un tema de labor social. El presidente piensa que se trata de él y sus días trabajando en el orfanato, así que quiere impedir que lo hagan. Pero cuando llega solo ve a Haeyeon y a Hyuk, que resultó ser el muchacho del orfanato. Pero con una mirada ambos acuerdan no decir nada. Resulta que la conferencia de prensa era por el niño que habían salvado, el cual era maltratado por su padre. Esto elevó la reputación de la empresa, y como agradecimiento, el dueño de la empresa quería cenar con ellos en persona. Por la noche, el presidente y Hyuk se dan cuenta de que se parecen mucho, y tienen varias cosas en común. En eso llega el dueño de la empresa, y esta es la primera vez que Hyuk ve a su padre en persona. Durante la cena, el presidente y su esposa hacen varias preguntas. Una de ellas es sobre el fallecimiento del padre de Haeyeon, y el gerente An dice que fue un accidente terrible. Debido a esto, su esposa se sorprende y le pregunta cómo es que sabe tanto de ella. Él contesta que es porque fueron juntos a la universidad. Después le pregunta por qué se casó con Hyuk, a lo que Irin responde que fue porque ella se fija mucho en las apariencias. Entonces el señor Bok dice que debería agradecer a sus padres por haberlo hecho tan guapo. Luego le preguntan a Hyuk por qué le escogió a ella. Él contesta que fue porque nunca conoció a su padre y él no le dio su apellido, y debido a esto arruinó la vida de su madre, y por eso sentía que su existencia le hacía daño a los demás, pero Haeyeon le demostró que no es así. Es por eso que se enamoró de ella. Luego la señora Bok dice que está aburrida y les dice que mejor se pongan a beber. Es por eso que Haeyeon y el gerente An beben con ella, y Hyuk, para no ser igual que su padre, que no puede beber ni una gota de alcohol, decide tomar una copa de vino. Todos empiezan a beber como si no hubiera un mañana, pero Hyuk se había emborrachado con tan solo una copa. Al día siguiente, Hyuk y Haeyeon despiertan en la misma cama. Pero eso no era lo más sorprendente, sino que el gerente An también estaba con ellos. Todos empiezan a gritar porque no saben qué había pasado. Haeyeon dice que estas cosas no pasan en Corea. En eso llega la esposa del gerente An y nos muestran lo que realmente pasó. El gerente An se había caído y quedó atrapado en la habitación de los esposos. Luego le informan que el presidente los recompensó con un día libre. Más tarde los esposos van a beber algo y ahí Haeyeon le dice que lamenta haberse casado, ya que ahora está confundida con sus sentimientos. Hyuk, para tranquilizarla, le dice que si sus sentimientos no se aclaran, pueden divorciarse cuando ella quiera. El gerente An estaba al lado y lo había escuchado todo. Luego Haeyeon quiere ir a ver a Huison y va al estudio del productor, pero cuando llega encuentra a su supuesto novio con otra mujer. Ella le dice a la otra que se prepare para los problemas, porque después de lo que le hará seguramente necesitará un doctor y un abogado. La chica le dice que esto no es lo que parece, porque Huison en realidad lo sabe. En eso llega la supuesta novia oficial y le dice que ellos tienen una relación abierta, por lo que tienen permiso de ver a otras personas y no se considera una infidelidad. Haeyeon no estaba de acuerdo con eso, le parece algo inmoral y que no debería ser bien visto. Pero después de jugar ambas se reconcilian y se dicen que pese a que no piensan igual, son como hermanas y deben apoyarse a pesar de todo. Después Huison dice que de ahora en adelante debe tener más cuidado, porque su exnovio sabe cuando ella está enamorada. Es por eso que al día siguiente le dice a Hyuk que sea más cariñoso con ella, como si realmente fueran recién casados. Haeyeon también hacía su parte. Había preparado mucha comida, pero dice que fue su esposo quien la preparó con mucho cariño. Pero cuando lo prueban resulta que apenas era comestible, porque en vez de sal le había echado azúcar. Luego llega la amiga de Haeson y les dicen que deben tener cuidado, porque los de recursos humanos los vigilan y si descubren algún tipo de fraude están fritos. Al escuchar esto, Haeyeon decide que es mejor prevenir que lamentar, por lo que le pide a Hyuk que se mude a su casa y que viva en su penthouse. Ahora nos enteramos que Hyuk ya había vivido ahí y él era el último hijo adoptivo de la madre de Haeyeon, pero por alguna razón no quería que su esposa se entere. Cuando ella vuelve lo asusta y debido a esto deja caer una caja, la cual tenía juguetes para damas de todos los países. Al ver esto, Hyuk se asombra y dice que aunque se mude, su cuerpo sigue siendo de él, y todo viene en un paquete, no puede usarlo solo por partes.
Mientras tanto, en el orfanato, el presidente Hyun había llevado al secretario Yu para que lo ayude con su trabajo, pero la escritora Yaon había ido a comprobar si realmente estaba trabajando, y cuando el presidente escucha que el secretario se acerca, ambos se echan a correr, porque no quería que se entere de que su amiga era la escritora que lo había demandado. Cuando se detienen, el corazón del presidente late con más fuerza. Al parecer se había enamorado de la escritora Yaon, pero para calmar su corazón le pregunta por el nombre del protagonista de su obra. Ella dice que lo nombró así porque es el nombre del chico que le gusta. Esto desanima al presidente. Después la escritora los había visto a los dos y se da cuenta de quién es en realidad su hater y de dónde conoce al secretario Yu. Tiempo después, el presidente Hyun se entera de que Hae-yeon había invitado al secretario Yu a una fiesta de inauguración, por lo que le pregunta si también puede ir, pero el secretario Yu le dice que no puede hacerlo, porque nadie lo había invitado, así que decide acudir a Hyuk. Le dice que ya no tiene que fingir no conocerlo, y que puede considerarlo como un hermano mayor. Todo esto para que lo invite a su fiesta de inauguración, pero Hyuk no capta la indirecta y simplemente se va. Mientras tanto, sus hermanas debían remodelar la casa para que parezca la casa de una pareja de recién casados. Hacían todo esto para que nadie sospeche de que su matrimonio era falso. Después, Hae-yeon dice que Hyuk tuvo suerte de casarse con ella, pero su amigo dice que eso no es así, porque Hyuk era muy popular entre las mujeres, porque en las encuestas siempre salía primero, y el día que sus compañeras se enteraron de que él se casó, se pusieron a beber y a maldecir a la vieja que enamoró a Hyuk. Al terminar la cena, Hae-yeon estaba apenada, porque pensaba que Hyuk debería estar disfrutando su juventud y enamorándose de verdad. Al escucharla, él dice que ya está enamorado de alguien, pero necesita que ese alguien también esté enamorada de él. Luego sube a su habitación y Hae-yeon sube detrás de él para besarlo. Pero resulta que había sido solo porque el gerente An los estaba viendo y no quería que sospeche nada. En eso Hyuk se pone los pantalones y también la besa, pero al final le dice que de ahora en adelante él también va a divertirse con ella, porque pensaba que lo había besado solo porque el gerente An los estaba viendo, y no le parecía justo. Por la mañana Hyuk ya no aguantaba más y tenía que ir al baño, pero no quería ver a Hae-yeon. Y cuando estaba por salir, la escritora lo intercepta y le dice que debería usar el baño de la casa, y como casi se le sale el churro, no tuvo más opción que hacerle caso. Durante el desayuno, sus hermanas le preguntan por qué están tan tensos. La escritora dice que fue porque anoche se besaron, pero Hyuk dice que ella lo besó en contra de su voluntad. Hae-yeon contesta que eso no fue un beso, sino más bien un roce entre labios. Más tarde, el presidente Hyun va a ver al secretario en fin de semana, porque sentía curiosidad por la escritora Yaon, ya que ella lo había estado ignorando. Pero luego lo llama para acordar una reunión en la estación. Resulta que había quitado la demanda, porque él es el jefe de su hermana y del chico que le gusta y no quería perjudicarlos. Pero antes de irse le dice que espera no volverlo a ver nunca más. Pero al darse vuelta ve a su padre, que recientemente había salido de prisión, así que toma la mano del presidente y empieza a correr. Cuando se detienen, la escritora estaba realmente aterrada, por lo que el presidente empieza a cantar para tranquilizarla. Es en ese momento que ella empieza a recordar toda su historia, y al despedirse le da las gracias por haberle acompañado. Por otro lado, Hyuk había ido a ver a la madre de Hae-yeon. Quería preguntarle a quién salió su hija, porque para nada se parece a ella. Es más bien como un caballo descarriado que no sabe a dónde ir. Al volver a casa, Hae-yeon seguía molesta con Hyuk. Debido a esto, él espera el momento adecuado para salvarla, pero ella es una mujer muy independiente y no lo necesita para nada. Ahora nos enteramos por qué el padre de Hyun había mandado a llamar a su otro hijo. Fue para que su primogénito deje de ser tan incompetente y se ponga las pilas de una vez por todas. Pero como Hyuk no quería la empresa, su plan no servía de nada. Por la mañana, Hae-yeon tenía problemas con su nuevo proyecto, no sabía dónde ponerlo a prueba. Al escuchar esto, Hyuk sugiere que lo haga en el orfanato, y a ella le parece una brillante idea. Es así como lo incluye en su proyecto para presentárselo al presidente, pero él estaba muy distraído pensando en la escritora Yaon, por lo que interrumpe la reunión por pensar en voz alta. Pero de todas formas su estrategia era bastante buena, por lo que el presidente le da carta blanca, pero le dice que no le diga nada a nadie, ni siquiera a su esposo. El secretario Yu se da cuenta de que le cae bien Hyuk,
Así que le dice que él sería un gran secretario, pero el presidente le dice que con el tiempo él también lo será. Más tarde Hugh le promete a su esposa no volver a besarla, esto para hacer las paces, y como agradecimiento por su idea, Hae-yeon la lleva a comprar una cama. Luego van a comer y ahí se da cuenta de que también siente algo por él. Cuando llegan a casa, Hae-yeon le pide que le espere, cuando ya no tenga que preocuparse por este proyecto ni porque descubran su falso matrimonio. Es en ese momento que quiere iniciar una relación real con él. Al día siguiente, el gerente An y Hae-yeon tenían que ir al orfanato a proponerles el nuevo proyecto. La directora acepta y les dice que seguro será un éxito. Además les cuenta que Hugh trabaja en la misma empresa y el gerente An dice que sí, que está en el mismo equipo y en el mismo proyecto. Después de hablar, el gerente An se da cuenta de que todo era falso y que ellos no se habían casado de verdad. Lo peor es que piensa que fue por culpa de él. Luego de disculparse le dice que le dé tiempo, que él se divorciará de su esposa para volver a su lado. Hae-yeon le dice que debería mejorar sus chistes. Por otro lado, la escritora había escogido a su amiga para que le dé la voz a uno de sus personajes. Además le informa que su hater había reflexionado y ahora era su mayor fan. Es por eso que llama a su secretario para saber si realmente cambió, y él le confiesa que fue él quien escribió los comentarios, pero porque se lo había ordenado el presidente Hyun. Más tarde nos enteramos de que el asistente Jan había sido despedido y ahora la esposa del señor Bok sabía la verdad, por lo que le aconseja estar más alerta y pensar en un plan para protegerse a él mismo y a su esposa. Mientras tanto, en el orfanato el presidente había organizado un campeonato de fútbol porque era su último día como voluntario. En eso también llega la escritora Yaon y ve lo mucho que los niños lo quieren. Cuando la atrapan le pregunta por qué es tan bueno con ella, a lo que el presidente responde que es porque le gusta. Ella parecía sentir lo mismo, pero no le dice nada y simplemente se va. En eso también llega el secretario Yu y se entera de todo lo que estaba pasando. Es por eso que el presidente se la lleva consigo, pero ella estaba muy triste porque el chico que le gustaba se enteró de que ella escribía novelas eróticas. Cuando llega a su casa, el presidente Hyun quería hacer las paces con ella, pero la escritora le dice que mejor no sean amigos. Pero antes de que el presidente se vaya, su madre lo llama y le cuenta toda la verdad sobre quién era Hyuk. Es por eso que muy molesto sube a verlo y le reclama por intentar robarle su puesto y todo lo que por derecho le corresponde. Hyuk le contesta que eso es algo que debe hablar con su padre y no con él, pero el presidente no entiende de razones y despide a Hyuk y también a su esposa. Pero Hae-yeon no estaba preocupada, es más, estaba furiosa y decidida a que su esposo tome el mando de la empresa. Ahora vemos que el presidente va a hablar con su padre, pero su madre se le había adelantado y lo estaba castigando por hacer que su único hijo compita por el puesto que por derecho le corresponde. De vuelta con los esposos, Hae-yeon le dice que debió ser duro para él tener que fingir ser su esposo y también que lo estuvieran amenazando, por lo que le pide que a partir de ahora no tengan secreto entre ellos, para que ambos puedan luchar juntos. Luego llega su hermana que le ofrece alcohol, pero ella le responde que eso no solucionará sus problemas, así que mejor se pone a idear un plan para no irse de la empresa sin dar batalla. Como ella la rechazó, sube con la escritora Yeon, la cual encuentra los resultados de su ecografía. Resulta que Hui-son estaba embarazada. Lo peor es que no sabe de cuál de sus dos novios es el hijo. La escritora le dice que la apoyará sea cual sea su decisión, pero le dice que tenga cuidado con el padre, porque un hombre que no quiere asumir esa responsabilidad puede hacerle mucho daño a su hijo. Al día siguiente Hugh quería renunciar antes de que lo despidan, pero al llegar a la empresa se entera de que ya habían degradado a Hae-yeon y a él lo habían suspendido. Es por eso que pide hablar con el presidente. Cuando lo tiene cara a cara le dice que él y su esposa se van a divorciar, por lo que le pide que no la meta en su venganza, pero el presidente sabe que es mentira, por lo que le dice que no hay trato. Para que Hae-yeon vuelva a su cargo, Hugh se debe ir del país y no volver jamás. Hugh estaba muy confundido. Mientras pensaba qué hacer, llega Hae-yeon y le dice que deben hacer algo para que se anime. Hugh pensaba que le iba a enseñar a fumar, pero solo le enseña a soplar burbujas. Luego le dice que no se preocupe por ella. Como es muy inteligente y capaz, está segura de que la empresa rival la querrá contratar. Mientras tanto, Hui-son le confiesa al productor que está embarazada de 5 semanas, pero no sabe de cuál de los dos es. Él, al contrario de estar asustado o molesto, intenta ver el lado positivo.
pero ella le dice que no se preocupe y que ella se hará responsable. Ahora nos enteramos de que Irin había descubierto la verdad. Sabía que el gerente An y Hae-yeon habían tenido una relación, y el gerente An, en vez de seguir mintiendo, se le suelta la lengua y le cuenta toda la verdad. Tiempo después vemos como Hae-yeon debía viajar a muchos pueblos lejanos, porque sus sucursales estaban cerrando debido a la baja natalidad. Pero en uno de esos viajes Hyuk la acompaña, le dice que este viaje será como su luna de miel. Pero antes Hae-yeon debe terminar con su trabajo. Le informa a la gerente de la sucursal que van a tener que cerrar pronto, pero ella estaba muy decepcionada porque le había entregado 30 años de su vida a esa empresa. En eso llega una anciana que iba en lugar de sus nietos. Ese era el lugar al que iba para prevenir su demencia. Era de las pocas clientas que tenía el pueblo. Al terminar de trabajar, los falsos esposos van a la playa. Luego van a comer platos típicos del pueblo, y después de tener una luna de miel, Hae-yeon piensa en su madre antes de sufrir demencia. Piensa que si ella no lo hubiera abandonado, tal vez su enfermedad se hubiera podido prevenir. En casa, la escritora estaba disfrutando sus últimos días, porque pronto se iba a ir, y cuando Hyuk y Hae-yeon llegan a casa, la escuchan gritar. Ella pensaba que se trataba del padre de la escritora que recién había salido de prisión, y había ido ahí para cobrar venganza. Pero resulta que en realidad era el presidente Hyun, que previamente había estado bebiendo, o bueno, solo había olido el alcohol, y el secretario Yu lo había ido a recoger, y después lo mandó a la casa de la escritora, para que pueda reconciliarse con ella. La escritora Yaon se arma de valor para confrontarlo, pensando que era su padre, pero resultó ser el presidente Hyun, que sin pensarlo 2 veces la abraza cuando la tiene enfrente. Ella se sorprende y suelta un grito, y cuando Hyuk y Hae-yeon llegan van a rescatarla, pensando que le había pasado lo peor, pero luego se dan cuenta de todo, de que el presidente era su hater y que se había enamorado de ella. Hae-yeon era una mujer que no perdona, y menos si se meten con su familia, así que quería darle una lección al presidente, pero Hyuk se pone enfrente y protege a su hermano. Luego la escritora confiesa que también le gusta el presidente. Su hermana no estaba de acuerdo y quería golpearla hasta que entre en razón. En eso Hae-yeon le pide que elija, ella o el presidente, a lo que su hermana responde que siempre la escogerá a ella. Además, de todas formas su amor no era posible, porque ella, pese a ser escritora, era realista. Él era el heredero de una gran compañía. Más tarde el presidente y Hyuk se habían quedado dormidos, y vemos que realmente se parecen mucho, hasta parecen hermanos gemelos. Por otro lado, Hui-sung pensaba en qué hacer con su bebé. En eso el productor aparece y le pide disculpas por hacer que ella acepte una relación abierta. Además dice que cualquier hijo de ella también es su hijo, no le importa si es el padre biológico o no. Luego le propone matrimonio. Ella pese a todo lo ama, así que aunque tiene muchas dudas decide aceptar su propuesta. Por su parte el presidente se había despertado con dolor de estómago, por lo que intenta escapar para no usar el baño de la casa, pero Hyuk le dice que no se puede ir sin antes desayunar, así que lo invita a pasar. Después de usar el baño se encuentra con Hae-yeon, la cual actúa extrañamente amable, como si no recordara nada de lo que pasó anoche. Él se extraña y le pregunta qué pasa, y luego le cuenta con lujo de detalles lo que pasó, y después lo invita a desayunar, pero solo le dio un pedazo de pan, por lo que Hyuk le invita un poco de su comida, pese a que Hae-yeon no quería darle nada. Luego empieza a hablar y le pregunta a la escritora cuándo se iba a mudar. Hae-yeon no sabía nada al respecto. Después también le pregunta a Hyuk cuándo se va a ir al extranjero, cosa que Hae-yeon tampoco sabía, así que les grita que si se quieren ir se vayan ahora mismo. Hyuk y la escritora tienen que desayunar afuera y piensan cómo harán para disculparse. Hyuk no quería volver a casa esa noche, pero la escritora Yaon le dice que si no lo hace ella jamás se lo perdonará, por lo que le propone volver juntos, pero ella le dice que no va a volver porque se tiene que encerrar para poder escribir el final de su novela, por lo que los dos estarán solos. Mientras tanto, Hae-yeon y Hui-sung habían ido a ver a su madre. Ahí le cuenta todo lo que pasó en casa, y cuando abre el refrigerador, las náuseas de Hui-sung la delatan, y Hae-yeon se entera de que estaba embarazada. Su madre lo había escuchado todo, y tiene un momento de lucidez para felicitarla y decirle que será una buena madre. Por su parte, Hyuk había ido a ver al señor Yan, que ahora se dedica a ser jinete y cuidar caballos. Mientras cabalga se da cuenta de que él actúa como un padre con él.
Esto hace que confíe en él y le cuenta todos sus problemas. El señor Yan le cuenta que cuando él era joven su padre lo obligó a renunciar a sus sueños para trabajar con el presidente Bok. Pero después de perder su empleo se dio cuenta de que si hubiera desobedecido a su padre probablemente hubiera sido más feliz. Así que le aconseja no dejar que nadie más que él guíe su vida. Es por eso que por la noche quiere disculparse con Hae-yeon, comprándole sus flores favoritas, pero ella no estaba molesta, más bien estaba indiferente. Le pide que le avise cuando se vaya, para que por lo menos pueda despedirse. Hyuk piensa que nunca le importó, pero Hae-yeon dice que ella ya está acostumbrada a eso. Desde niña, cuando se encariñaba con alguien, a los pocos meses terminaba dejándola. Solo la escritora y Hui-sun se quedaron. Hyuk se despide de ella y se marcha. Hae-yeon se molesta mucho, pero Hyuk vuelve y le dice que seguirá el consejo del señor Yan, por lo que le confiesa a Hae-yeon que la ama. Ella le corresponde y ambos por fin consuman su falso matrimonio. Al mismo tiempo, el presidente Hyun y la escritora acuerdan verse en su empresa, esto con la intención de que pueda tener ideas para terminar su novela. El presidente le muestra todos los rincones de su empresa. La escritora está muy contenta y ambos parecen congeniar muy bien. Cuando llegan a la oficina del presidente, este decide actuar como el protagonista de su novela. Ella está muy conmovida y le sigue la corriente. Luego, para la escena final que aún no había escrito, decide improvisar. Ahora parecen novios, pero en ese momento aparece el gerente An con su esposa. Ella le reclama por no haberle contado sobre su relación con Hae-yeon. Él le dice que salió con ella por lástima, porque su padre fue asesinado y su madre estaba enferma. Al oír esto, la escritora se había vuelto distante y fría, y le agradeció por esta bonita experiencia. Pero este será su lindo final feliz, porque ya no quiere volver a verlo. Él le dice que esto para nada es un final feliz. Por la mañana los esposos parecen amarse más que nunca, pero en ese momento llega la escritora Yaon, y ellos no querían que se entere que habían dormido juntos, pero de todas formas la escritora los descubre, y le dice a Hyuk que debió derretir su corazón, y no su refrigerador. Luego sale a comprar comida, y mientras Hae-yeon arregla su cuarto encuentra la foto donde aparece él junto a su madre. Cuando vuelve, Hyuk encuentra a Hae-yeon leyendo las últimas notas de su madre, donde hablaba del último niño que había recibido, el cual era Kim Hyuk. Ahora nos revelan la historia detrás de todo esto. Hyuk se había mudado poco después de que Hae-yeon se fue a la universidad, y fue su madre la que lo hizo prometer que nunca le contaría nada a su hija. Ella se molesta mucho con él, porque habían acordado que no habría más secretos entre ellos. Hae-yeon le pide que se vaya, pero él no quería hacerlo, así que mejor se va ella, pero en medio del camino se arrepiente y pide volver a casa. Ahora nos enteramos cómo es que se había muerto el padre de Hae-yeon. Resulta que el padre de la escritora había ido a buscarla, pero como no la encontró se volvió loco y terminó asesinando al padre de Hae-yeon en su propia casa. Años después, la madre de Hae-yeon le había pedido a la escritora que olvide todo y que haga como si no hubiera pasado. Es por eso que tiempo después volvió a la vieja casa y se hizo amiga de Hae-yeon, porque se sentía culpable y no quería que ella se sienta sola. Por la mañana Hyuk va a la empresa para intentar hablar con Hae-yeon, pero ella no había ido a trabajar. Por su parte, el presidente también hacía lo mismo, pero con la escritora Yaon. Pensaba que las torres de teléfono no funcionaban, y por eso no contestaba sus llamadas, pero el secretario Yu le explica que él es el problema. Luego se encuentra con Hyuk y se dan cuenta de que hasta en el desamor son iguales. En eso el secretario Yu sugiere que el presidente Hyun llame a Hae-yeon, ya que a él sí le va a contestar. Hyuk promete hacer lo mismo con la escritora si él consigue averiguar dónde está. Cuando la llama descubre que está en el pueblo de su madre, así que Hyuk rápidamente sale a buscarla, sin cumplir su parte del trato. Por otro lado, Hui-sun va a contarle a la escritora que decidió tener a su bebé y casarse con el productor. La escritora se alegra por ella y se pregunta si alguna vez alguien la amará tanto como para aceptarla tal y como es, con toda su historia y con todos sus defectos, como el productor la aceptó a ella. Por su parte, el productor había recibido la visita de su exnovia, la cual le reclama por terminar con ella, por un hijo que puede no ser suyo, y le dice que cuando vea la cara del niño y no se parezca a él, se arrepentirá por el resto de su vida. Mientras tanto, Hyuk había ido al pueblo a ver a Hae-yeon. Ella estaba más calmada, así que escucha lo que Hyuk tenía que decirle. Él le cuenta que su madre solo lo aceptó porque su abuela se lo había pedido antes de morir. Además le muestra un video donde se ve cómo su madre con demencia
todavía se acordaba de su única hija biológica. Al mismo tiempo, Hui-sung tenía un control de su embarazo y el productor estaba distante porque no deja de pensar en lo que dijo su ex. Hui-sung se da cuenta de esto y le dice que ya no tiene que fingir. Se nota en su mirada que está arrepentido de haber dicho que sería el padre de ese hijo. Es por eso que Hui-sung le dice que deben terminar, porque no quiere tener que obligarlo a nada. De vuelta en el pueblo, Hugh cuenta cómo es que su madre había hecho para esconderlo cuando ella iba de visita a su casa. Le dice que su madre siempre le avisaba con tiempo y le daba dinero para que fuera a un café internet. Además le cuenta que una vez se habían visto, cuando le dio el encendedor que les regaló su abuela. Recuerden esto porque será importante más adelante. Luego Hae-yeon le pregunta por qué desapareció después de su matrimonio y Hugh le dice que fue porque se enamoró de ella y no quería romper la promesa que le había hecho a su madre. Ella lo interrumpe y le dice que es hora de volver a casa. Pero en su casa un extraño hombre se había infiltrado. Era el padre de la escritora, que hace unos días había salido de prisión y ahora estaba buscando a su hija. Cuando la ve, ella intenta huir, pero no tenía a dónde correr. Hae-yeon intenta llamarla, pero no contesta. Ella sabe que ese hombre está libre, así que empieza a pensar lo peor. Por lo que deciden llamar al presidente para que vaya a ver que todo está en orden, ya que él estaba más cerca. Pero en su casa nada estaba en orden. El hombre logra atrapar a la escritora y empieza a golpearla salvajemente. Le pregunta dónde está su madre, pero ella hace años que no sabe nada de ella. Luego le dice que si no le cuenta la verdad, otra persona inocente morirá por su culpa. Cuando estaba por asesinar, llega el presidente Hyun y lucha contra el hombre malo, pero él era muy fuerte y no le daba tregua. Y cuando estaba acorralado, encuentra las armas secretas de Hae-yeon y es así como empieza a contraatacar. Luego de una feroz batalla logra vencerlo. Cuando la escritora despierta, ambos se abrazan y llaman a la policía para que se lo lleven. Cuando llega Hae-yeon se alegra mucho de que la historia no se haya vuelto a repetir. Luego decide confrontar al asesino. Es entonces que la escritora se da cuenta de que todo este tiempo ella supo que su padre había asesinado el suyo, pero nunca le dijo nada porque cuando la vio luego de muchos años, se dio cuenta de que si le reclamaba, probablemente nunca más la volvería a ver. Es por eso que fingió no saber nada, para poder salvarla. La escritora le agradece porque gracias a ella encontró el valor de seguir viviendo, porque si ese día ella le hubiera recriminado, probablemente no seguiría con vida. Por su parte, el presidente y Hugh también se reconcilian. El presidente le agradece porque gracias a él pudo proteger a la mujer que ama. En el hospital, la escritora le agradece al presidente por salvarla, pero él le dice que con un simple gracias no basta, por lo que quiere que se quede con él esa noche, pero solo para cuidarlo. Además le dice que él no es un hombre que se rinde fácilmente, usará todo su dinero y poder para poder estar con ella. La escritora se sorprende porque pese a saber su historia, aún la ama. Debido a esto se da cuenta de que por fin encontró a esa persona que la ame tanto que la acepte con su historia y con todos sus defectos. Por la mañana Hae-yeon recibe una trágica llamada. Su madre había muerto, por lo que rápidamente despierta a Hugh y le da la mala noticia. Él se sorprende por lo calmada que está ella, pero luego Hae-yeon lo ve y se da cuenta de que puede ser vulnerable cuando está con él. De camino al funeral empieza a recordar los buenos momentos con ella. Cuando llegan, sus hermanas estaban devastadas y no sabían cómo hacer los papeles correspondientes. Pero menos mal Hugh estaba preparado y logra hacer que todo siga avanzando. Más tarde aún no había llegado nadie. En cambio, en el funeral de al lado había muchas personas. Esto hace que Hae-yeon se sienta mal por su madre, pero Hugh dice que pronto llegarán todos sus hijos. Pasaron unas horas y la sala estaba repleta. Muchos de sus hijos habían venido de todas partes del país. Esto pone contenta a Hae-yeon porque siente que su madre tuvo una buena vida. Y Hui-sung le dice que efectivamente tuvo una buena vida y que aún está con ellos, porque Hae-yeon en el fondo se parece a ella. Luego le dice a Hugh que antes de ser su esposo fue su hijo, y ella le agradece por haber estado con su madre en sus últimos días de lucidez, antes de que esa enfermedad la atacara. Tiempo después, sepultan sus cenizas al lado de su padre, y Hae-yeon dice que su padre debe estar contento por volver a reencontrarse con su madre. Además, la abuela de Hugh estaba sepultada justo al frente, por lo que ella no se sentirá sola.
Por su parte, Hae-yeon le agradece a la vida por haberla hecho su madre, porque si hubieran tenido la misma edad, nunca hubieran llegado a ser amigas, o tan siquiera a llevarse bien. Al retirarse, Hyuk le dice a Hae-yeon que le hizo una nueva promesa a su madre, estar siempre al lado de su hija, pero ella se siente mal por eso, porque no le parece correcto que viva haciéndole promesas a otros. Debe empezar a vivir por sí mismo. Él le dice que la ama y quiere estar con ella, pero Hae-yeon contesta que ella no puede ser su única razón de ser, así que le pide que terminen su falso matrimonio. En casa le cuenta a sus hermanas por qué lo hizo. Piensa que Hyuk es como un niño consentido, que hace de todo para que no lo abandonen. Es por eso que debe aprender a estar solo. Más tarde llega Hyuk a recoger sus cosas y se marcha sin decir nada. Tiempo después vemos cómo el proyecto de Hae-yeon había sido todo un éxito, pese a que ella ya no era quien lo dirigía, sino más bien el gerente An, quien al final se llevó todos los laureles. Pero Hae-yeon seguía trabajando ahí, aunque fuera de botarga. Cuando el presidente la ve, se sorprende de que ella siga ahí, pero no porque ahora tenga otro puesto, sino porque el avión de Hyuk estaba a punto de salir y quería que se vaya a despedir. Ella le dice que ya no le importa. En el aeropuerto, el señor Yang y el presidente habían ido a despedirse. Este último se disculpa por todo lo que pasó. Hyuk le dice que está bien. Además, le pide que le agradezca a su padre por haberlo ayudado cuando lo necesitó. Luego el presidente le pregunta si algún día regresará, y Hyuk dice que si su hermano se lo pide, puede que algún día vuelva. El presidente se sonroja porque él también lo considera su hermano. Por su parte, Hae-yeon estaba triste porque Hyuk se acaba de ir, pero ella sentía que eso era lo correcto, ya que ahora podrá hacer todas esas cosas que siempre quiso hacer pero no pudo por las promesas que le hizo a su abuela y a su madre. Ahora iba de camino a conocer a su madre, pero al menos tenía su gata para recordarlo. 6 meses después, el presidente Hyun había cumplido la promesa que le hizo a su padre. Su empresa es la primera del sector, así que ahora puede elegir con quién casarse, pero el señor Bok no quería tener a una escritora como nuera. Ahora vemos que Hui-sun estaba más embarazada, pero aún seguía trabajando y justo le tocó volver al estudio de su ex. Cuando lo ve, nota que también le había crecido la panza y le dice que se ponga a hacer ejercicio. Por su parte, el secretario Yu ya no era secretario, ahora era el asistente de Hae-yeon, la cual, cansada del mundo laboral machista, abrió su propia empresa y convenció al secretario Yu de renunciar con ella y también seguir su pasión. Pero terminó trabajando más que cuando estaba con el presidente Hyun. Esto porque aún no conseguían inversores, así que le sugiere pedirle ayuda al presidente Hyun para poder contratar más personal y expandirse. Por su parte, el presidente había sido engañado y le organizaron unas citas ciegas con la hija no reconocida de otra familia rica. Ella le explica la situación y le dice que los hijos ilegítimos son lo de hoy. Además le dice que no se haga falsas ideas. Ella solo quiere terminar con esto lo antes posible. Al mismo tiempo, la escritora tenía una cita de negocios y en el mismo lugar, porque le habían propuesto dar una conferencia en una universidad. En eso ve a Hyuk. Cuando se acerca para intentar hablarle, lo ve con otra mujer. Además, ve al presidente Hyun saliendo de sus citas ciegas. Resulta que ellos eran novios y la escritora estaba realmente furiosa. Pero antes de que cometa una locura se resbala y un muchacho muy fuerte la salva. Al salir ambos se ponen a discutir y habían malinterpretado las cosas. Ahora nos enteramos que la madre del presidente Hyun sí quería a la escritora como nuera, por lo que le dice a su marido que si no la acepta ella se convertirá en escritora para hacerlo enojar. Luego vemos cómo el productor detiene la grabación para decirle a Hui-sun que no puede vivir sin ella. La panza que tenía era falsa, porque quería ponerse en el lugar de ella. Hui-sun le dice que él no es el padre del hijo, pero él dice que eso ya no le importa. Él la ama y amará a su hijo aunque no sea suyo. Ella al principio no le cree, porque podría arrepentirse en un futuro, pero él le dice que incluso tomó clases de cómo ser un buen padre, así que al final ella decide darle una oportunidad. Por la noche era el baby shower del hijo de Hui-sun y además era el cumpleaños de Hae-yeon. Cuando le dan sus regalos resulta que se lo había enviado Hyuk. Sus hermanas aún seguían en contacto con él, pero ella no sabía nada de él desde hace 6 meses. La escritora le cuenta que lo había visto en el hotel con una mujer. Hae-yeon se siente mal porque realmente extraña a Hyuk, pero al día siguiente le informan que alguien quería comprar la casa de su madre.
y cuando va a ver de quién se trata, se lleva una gran sorpresa al ver que era Hugh y la que creía era su nueva novia, por lo que decide mejor no molestarlo y espera a que se vaya. Al día siguiente decide ir a la empresa de su enemigo, porque necesitaba dinero y ya no iba a vender la casa de su madre, por lo que pese a estar molesta con él debe actuar como si lo amara, para que él invierta dinero en su pequeña empresa. Y por si eso no funciona le dicen que la acusarán con la escritora Yaon. Al final les dice que hagan una propuesta de presentación para que los directivos lo aprueben el lunes. Mientras bajaban se enteran de que Hugh iba a asistir a una boda y Hye-yeon piensa que se iba a casar. Por su parte, la escritora Yeon había tenido mucho éxito con sus obras y ahora tenía muchos admiradores. Además, había encontrado eso que tanto buscaba, una persona que la ame pese a conocer su historia y con todo y sus defectos. Por la tarde deciden hacer un largo recorrido, y cuando llega la noche, el presidente Hyun le propone matrimonio. En realidad eran anillos de pareja, pero digamos que eran de matrimonio. Ahora vemos que Hye-yeon se sentía muy mal, porque el hombre que amaba se iba a casar, así que sale a caminar y ve que el lugar donde había iniciado su historia de amor terminó cerrando. Ella se pone a llorar, en eso aparece el que era el dueño del lugar, y le agradece por ser una cliente tan leal. Esto conmueve al señor y le regala una cerveza por ser una buena cliente. Luego llega Hugh, y Hye-yeon lo felicita por su boda, y le dice que su novia es muy bonita. Hugh le pregunta si eso es todo lo que hará al enterarse que se iba a casar. Ella dice que solo puede desearle buena suerte, pero antes de irse le dice que la primera persona que le enseñó a fumar y a la que nunca podrá olvidar fue él, ya que la primera vez que fumó fue cuando él le había dado el encendedor de su abuela. Pero antes de que llegue a casa, Hugh la agarra y se bebe su cerveza, para agarrar valor y confesarle todo lo que sentía. Le dice que no debió decirle eso, porque ahora sabe que ella también lo extrañó y que estaba arrepentida de haberlo dejado ir. Ella le contesta que tiene razón, pero no se arrepiente de haberlo dejado ir. Él le dice que también le extrañó y que en realidad él no se va a casar. La chica con la que vino era su media hermana y estaba buscando una casa para ella. Además, había vuelto al país porque es con ella con quien dejó su corazón. Hye-yeon está muy contenta porque el hombre que ama volvió con ella, por lo que ambos van a casa juntos. Por la mañana se asusta mucho, porque no encuentra a Hugh por ningún lado, pensaba que la había abandonado, pero resulta que solo había salido a comprar el desayuno. Entonces ella le dice que ahora puede confiar y amarlos sin cálculos ni reservas. Y es así como termina esta bonita historia. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima historia.